En el año 588 a.C., dentro de las murallas más imponentes del mundo antiguo, cerca de 75.000 almas vivían convencidas de que nada podría atravesar sus defensas. Jerusalén era una fortaleza inexpugnable, muros de 12 metros que resistían cualquier invasión, almacenes repletos de provisiones que podían sostener a la población por años y un ejército preparado para cualquier batalla. Además, la ciudad creía contar con la protección divina. Sin embargo, en tan solo 18 meses, el panorama cambió drásticamente. Solo 10.000 personas sobrevivían entre sus ruinas. ¿Cómo fue posible semejante colapso? ¿Cómo una ciudad tan protegida cayó tan rápido? La respuesta no se encuentra en la fuerza bruta, sino en la mente estratégica de su enemigo. Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, no atacó Jerusalén como lo haría cualquier conquistador impulsivo. Y si quieres seguir descubriendo el trasfondo espiritual y estratégico de estas historias que marcaron el destino de la humanidad, suscríbete ahora mismo a Las Crónicas Bíblicas. Deja tu like para apoyar este contenido y escribe en los comentarios: Señor Dios, guíe mis pasos, como muestra de que deseas caminar bajo la dirección divina en medio de las batallas de la vida. Él aplicó un método de asedio tan meticuloso, tan calculado y despiadado, que siglos después aún es analizado en academias militares como una obra maestra de guerra psicológica y táctica. Nabucodonosor no buscaba simplemente aplastar a sus enemigos. Él perfeccionó el arte de destruir civilizaciones enteras con una precisión que rozaba la ciencia. No lideraba cualquier ejército. Al mando de 180.000 soldados disciplinados y experimentados, su única misión era borrar ciudades del mapa. Según las visiones del profeta Jeremías, su ejército avanzaba desde el norte como una tormenta imparable, arrasando todo a su paso, consumiendo naciones enteras sin darles tiempo a respirar. Y no solo era la cantidad de tropas lo que imponía miedo, sino el uso de tecnologías de guerra que para la época parecían imposibles de detener. Sus catapultas lanzaban piedras de casi 100 kilos a distancias que superaban los 200 metros, convirtiendo muros en polvo. Sus arietes, que pesaban más que 20 bueyes juntos, derribaban puertas de bronce con la facilidad de quien rompe una rama seca. Y sus torres de asedio, que alcanzaban alturas superiores a los 30 metros, equivalente a un edificio moderno de 10 pisos, permitían a sus arqueros y soldados superar cualquier barrera defensiva. Jeremías 4:13 lo describe de forma aterradora. Sube como nubes, sus carros son como torbellinos, sus caballos más veloces que las águilas. Era un espectáculo tan imponente que incluso los más valientes temblaban ante su llegada. Pero lo más temible no era la maquinaria ni el número de tropas, sino la precisión con la que Nabucodonosor repetía este patrón en cada conquista. No improvisaba. Todo seguía un plan probado y perfeccionado en ciudades como Nínive, Ascalón y Laquis, que habían caído siguiendo el mismo esquema, sin excepción. Sin embargo, surge una pregunta intrigante. ¿Por qué un imperio tan vasto y rico como Babilonia dedicaría tanto esfuerzo en destruir una ciudad relativamente pequeña y pobre como Jerusalén? La respuesta no está en su tamaño, sino en su ubicación estratégica. Jerusalén, aunque modesta en recursos, estaba ubicada en el corazón de la ruta comercial entre Babilonia y Egipto, los dos titanes del mundo antiguo. Quien dominara Jerusalén controlaba no solo el comercio de bienes y recursos, sino también el paso estratégico entre continentes. Además, Jerusalén era aliada del mayor enemigo de Babilonia, Egipto. Según 2 de Reyes 24:7, tras la caída de Jerusalén, el faraón no volvió a salir de sus fronteras,
porque Nabucodonosor tomó el control de toda la región comprendida entre el río de Egipto y el Éufrates. Para el rey babilónico, permitir que Jerusalén permaneciera libre era como dejar una daga clavada en la espalda de su imperio. Tarde o temprano lo traicionarían desde allí. Pero no solo era una cuestión militar y económica, también estaba el factor del orgullo. Mientras otros reyes se inclinaban al escuchar el nombre de Nabucodonosor, los líderes de Jerusalén declaraban que su Dios era más poderoso que cualquier ejército humano. Esa declaración no solo desafiaba su autoridad, sino que humillaba públicamente al monarca más temido de su tiempo. Para Nabucodonosor, destruir Jerusalén no era solo una operación militar, era un acto de demostración global, un mensaje claro. Ni la ciudad más protegida, ni el pueblo más orgulloso podía resistirse al dominio de Babilonia. Sin embargo, su astucia le impedía precipitarse. No atacó de inmediato, ni se dejó llevar por la furia. Antes de lanzar sus ejércitos sobre los muros, aplicó una táctica psicológica devastadora. En el año 605 a.C., sus tropas rodearon Jerusalén. Pero, para sorpresa de todos, no atacaron. En lugar de violencia, ofreció una aparente muestra de diplomacia. Propuso llevar a Babilonia a algunos jóvenes nobles de Jerusalén para ser educados en la corte real. Lo que parecía un gesto generoso escondía un plan mucho más profundo: quitar a la ciudad su futura élite, adoctrinar a la próxima generación de líderes y sembrar la sumisión desde dentro. Este movimiento fue el primer paso de una conquista que no buscaba solo muros, sino mentes. Así comenzó el asedio más emblemático de la historia de Jerusalén, no solo por su brutalidad, sino por la inteligencia implacable con la que fue ejecutado. Cuando el rey Nabucodonosor cercó Jerusalén por primera vez, no derribó sus puertas ni incendió sus casas. Al contrario, apareció con una oferta que parecía casi generosa. Propuso un acuerdo que, a simple vista, parecía salvar a la ciudad sin derramamiento de sangre. Le dijo al rey Joacim: «Entrégame algunos jóvenes nobles, muchachos prometedores, y dejaré tu ciudad en paz». Y Joacim, creyendo estar haciendo un buen trato, aceptó sin dudar. Lo que no sabía era que estaba firmando la sentencia silenciosa del futuro de su reino. Según Daniel 1:3-4, Nabucodonosor ordenó que se seleccionaran los jóvenes más ilustres de Israel, hijos de la realeza y de la nobleza, jóvenes sin defecto físico, de buen porte y mente brillante, instruidos en toda sabiduría. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, muchachos que representaban el futuro intelectual y espiritual de Jerusalén. A los ojos de Joacim, esto parecía una concesión menor. Sacrificaba a unos pocos jóvenes, pero mantenía su trono y la paz en la ciudad. Sin embargo, Nabucodonosor era mucho más astuto que eso. No buscaba simples rehenes, sino arrancar la raíz del liderazgo judío. Llevándose a los mejores, Nabucodonosor aseguraba que la siguiente generación de líderes no se formaría en Jerusalén, sino en la corte de Babilonia, bajo su cultura y su dominio. Era una forma sutil y efectiva de romper el alma de una nación sin disparar una sola flecha. Pero había algo más en juego. Al aceptar ese acuerdo, Joacim, sin darse cuenta, estaba reconociendo la soberanía de Babilonia. Desde ese momento, Jerusalén dejaba de ser una ciudad independiente y se convertía en un reino vasallo. El primer golpe no fue físico, fue psicológico, y funcionó de manera perfecta. La independencia de Jerusalén se esfumó mientras su gente seguía creyendo que eran libres. Sin embargo, 3 años después, Joacim cometió el error que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. Traicionó la alianza con Babilonia, desafiando abiertamente al imperio que había prometido protegerlo.
Fue un acto imprudente que encendió la ira del monarca babilónico. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín ascendió al trono con apenas 18 años. Pero su reinado fue tan breve como trágico. En el año 597 a.C., y Nabucodonosor, cansado de traiciones y desobediencias, marchó personalmente a Jerusalén con todo el poder de su ejército. Esta vez no había lugar para pactos ni diplomacia. Desde lo alto de las murallas, el joven rey contempló el horizonte y lo que vio fue aterrador. Un océano de soldados, lanzas y catapultas que cubrían la tierra hasta donde alcanzaba la vista. Según 2 Reyes 24:10-11, los oficiales de Nabucodonosor rodearon la ciudad y comenzaron el sitio. Pero algo inédito sucedió. A los 3 días de asedio, el joven Joaquín, sin fuerzas para resistir ni esperanza de victoria, hizo lo impensable. Abrió las puertas de Jerusalén y, acompañado por su madre, sus oficiales y los líderes de la ciudad, salió a rendirse voluntariamente ante el rey de Babilonia. Segunda Reyes 24:12 describe esa escena insólita. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Nabucodonosor quedó sorprendido. Esperaba una resistencia feroz, pero encontró una rendición total. Su estrategia de presión prolongada había funcionado. No necesitó derribar las murallas. El miedo las había derrumbado por dentro. El terror hizo lo que ninguna arma pudo lograr. Aprovechando la oportunidad, el rey babilónico saqueó el templo del Señor por primera vez. No solo tomó tesoros sagrados, sino que cargó más de 50 carros con oro, plata y objetos preciosos. Pero su trofeo más importante no fueron las riquezas materiales. Fue Joaquín mismo, llevado vivo a Babilonia como prisionero de guerra, símbolo viviente de la humillación de Jerusalén. No obstante, Nabucodonosor no buscaba simplemente castigar, sino someter a largo plazo. No ejecutó a Joaquín ni destruyó la ciudad por completo. En lugar de eso, implementó una táctica que había perfeccionado en otros pueblos conquistados, la deportación masiva de la élite social. Según 2 Reyes 24:14, el número fue preciso y devastador. Nabucodonosor deportó a toda la nobleza, a los soldados expertos, a los artesanos calificados, a los líderes políticos y religiosos. En total, 10,000 personas fueron arrancadas de sus hogares. Pero no eran ciudadanos comunes, eran las mentes que guiaban la economía, la cultura y la defensa de Jerusalén. Entre los exiliados estaba el joven profeta Ezequiel, quien más tarde narraría con detalle las visiones del juicio y la caída definitiva de la ciudad. Con esta deportación, Nabucodonosor dejaba a Jerusalén sin futuro, sin líderes, sin artesanos, sin ejército. Solo quedó el pueblo más humilde, campesinos y pastores que no sabían gobernar ni organizar rebeliones. El plan era brillante por su simplicidad. Una ciudad sin líderes no podía levantarse en armas. Era la conquista total de una nación, no solo de su territorio, sino también de su alma. Nabucodonosor, lejos de retirarse tras la segunda conquista, dejó a Jerusalén bajo el mando de un rey títere, Sedequías, tío de Joaquín. Era un gobernante débil, cuya única función era mantener la fachada de autonomía mientras obedecía, sin cuestionar, las órdenes del imperio babilónico. Durante 11 años, la estrategia pareció impecable. Jerusalén se convirtió en una sombra de lo que fue, una ciudad vacía de líderes y de propósito, habitada mayormente por campesinos y artesanos que apenas lograban mantenerla viva. Babilonia consideró que el problema estaba solucionado. El corazón de Judá latía, pero de forma débil y controlada. Sin embargo, la historia nos enseña que el orgullo y la presión popular pueden hacer tambalear hasta al más sumiso de los gobernantes. Y Sedequías no fue la excepción. Durante más de una década,
Pagó tributo, mantuvo la paz impuesta y aceptó su papel de vasallo. Pero en el año 588 a.C., tomó la decisión más desastrosa de su vida, un error tan monumental que cambiaría el destino de Jerusalén para siempre. Decidió rebelarse contra Babilonia. ¿Qué pudo motivar a un rey sin fuerza ni ejército a desafiar al imperio más poderoso de su tiempo? Dos factores clave: la presión del pueblo, ansioso por liberarse de la humillación extranjera, y las falsas promesas del faraón de Egipto. Según Jeremías 37:5, cuando las tropas babilónicas sitiaban Jerusalén, se escuchó que el ejército del faraón marchaba en su auxilio, y por un momento la esperanza iluminó la ciudad sitiada. Los habitantes creyeron que Egipto sería su salvador y exigieron a Sedequías romper el pacto con Babilonia. Sedequías cedió. Bajo la presión de sus consejeros y del pueblo, traicionó a Nabucodonosor y apostó todo a una alianza con Egipto. Fue una apuesta desesperada y sobre todo equivocada. Según Segunda Reyes 24:20, este acto fue permitido como parte del juicio divino contra Judá, porque sucedió conforme a la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que los arrojó de su presencia. El destino de la ciudad ya estaba sellado. Cuando la noticia llegó a oídos de Nabucodonosor, su respuesta fue inmediata y devastadora. Ya no había lugar para más negociaciones, pactos o segundas oportunidades. Esta vez no quería sumisión, quería eliminación total. Jerusalén dejaría de existir como entidad política, cultural y religiosa, y la estrategia que diseñó para lograrlo fue tan metódica y despiadada que incluso sus propios generales quedaron impresionados. Si tú crees que, a pesar de todo, la justicia de Dios siempre prevalece aunque parezca tardar, escribe en los comentarios: Dios es justo, y demuestra tu fe. En enero de 588 a.C., Nabucodonosor inició el asedio más implacable que Jerusalén había conocido. Según Segundo Reyes 25, fue en el 9º año del reinado de Sedequías, el día 10 del mes 10, cuando el ejército de Babilonia rodeó completamente la ciudad. Pero no fue un simple cerco improvisado. Fue una operación de ingeniería militar, precisa y calculada. Nabucodonosor ordenó construir una muralla alrededor de toda Jerusalén, creando una ciudad dentro de otra ciudad. Nadie podía entrar ni salir, ni hombres, ni animales, ni provisiones. Jeremías 52:4 describe así el horror. Levantaron contra ella empalizadas alrededor, y la ciudad quedó sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. Durante casi 2 años, la presión fue constante, organizada en turnos que mantenían el asedio activo día y noche. Mientras unos soldados descansaban, otros continuaban el ataque, asegurando que el desgaste físico nunca alcanzara al ejército babilónico. Pero lo más astuto fue la paciencia de Nabucodonosor. Él sabía que el tiempo estaba de su lado. Jerusalén tenía reservas limitadas de alimentos, apenas suficientes para unos pocos meses. Babilonia, en cambio, había traído víveres para años. Los defensores estaban hambrientos, desmoralizados y desesperados, mientras que los atacantes estaban motivados por la expectativa del saqueo. Cada día que pasaba, debilitaba a Jerusalén y fortalecía al imperio. Era una ecuación sencilla. La ciudad caería sin necesidad de arriesgar grandes pérdidas humanas. Las murallas de Jerusalén, que medían 12 metros de altura y 6 metros de espesor, habían protegido a la ciudad durante siglos. Pero Nabucodonosor no subestimó esas defensas. Sus ingenieros habían estudiado cada ladrillo, cada grieta, cada debilidad. Sabían exactamente dónde golpear y así desplegó sus armas más avanzadas, arietes gigantes montados sobre torres móviles que golpeaban las puertas de bronce como si fueran ramas secas, catapultas que lanzaban piedras incendiarias de más de 90 kilos a cientos de metros de distancia,
y equipos especializados que excavaban túneles bajo los cimientos para debilitarlos desde abajo. Jeremías 32:24 lo resume con crudeza. Ya se han acercado a la ciudad los cercos para tomarla y está entregada en manos de los caldeos que combaten contra ella. Jerusalén, orgullosa de sus murallas y su historia, estaba a punto de descubrir que ninguna estructura humana puede resistir indefinidamente cuando la disciplina y la estrategia son más fuertes que el orgullo. La estrategia de Nabucodonosor no fue atacar de manera aleatoria, sino con precisión quirúrgica. Eligió 3 puntos clave de la muralla para debilitarlos simultáneamente. Por el norte, el portón principal, conocido por ser el segmento más vulnerable debido a su exposición histórica a ataques anteriores. Por el este, la torre más alta, que servía como punto de vigilancia y defensa estratégica, y por el sur, la base construida sobre una colina rocosa que, aunque parecía firme, tenía fisuras antiguas que podían ser explotadas. Mientras los arietes golpeaban sin cesar los portones norteños, los zapadores excavaban túneles subterráneos bajo el sector sur, debilitando las raíces mismas de la muralla. Al mismo tiempo, las catapultas lanzaban una lluvia incesante de rocas y proyectiles incendiarios sobre los muros y las torres, forzando a los defensores a permanecer agazapados, incapaces de contraatacar. Durante meses, pareció que las murallas resistirían. Los muros de Jerusalén, famosos por su fortaleza, seguían en pie ante cada embate. Pero Nabucodonosor no contaba con la impaciencia, sino con la certeza matemática. Cada impacto de los arietes creaba pequeñas fracturas invisibles. Cada piedra lanzada por las catapultas desgastaba el mortero que unía los bloques. Y cada túnel cavado socavaba silenciosamente los cimientos de la ciudad. El colapso no sería inmediato, pero sí inevitable. Aún más letal que sus máquinas de guerra fue el arma invisible que Nabucodonosor desató contra Jerusalén: el hambre, una fuerza silenciosa, pero devastadora, que quebranta la voluntad antes que el cuerpo. En el primer mes del asedio, la ciudad empezó a racionar los alimentos, confiando en que el cerco sería breve. Para el tercer mes, las personas masticaban cortezas de árboles y raíces secas. En el sexto mes, hervían el cuero de sus sandalias para obtener un caldo amargo y desesperado. El horror alcanzó su punto máximo, y las Escrituras lo registran con crudeza. 2 Reyes 25:3 relata: a los 9 días del cuarto mes, el hambre prevaleció en la ciudad, y no había pan para el pueblo de la tierra. Pero lo peor estaba por venir. Lamentaciones 4:10 describe una de las escenas más desgarradoras de toda la historia bíblica. Las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos. Estos les sirvieron de alimento en el quebranto de la hija de mi pueblo. La desesperación empujó a lo impensable. Madres cocinando a sus propios hijos, familias peleando por migajas cubiertas de moho, cadáveres pudriéndose en las calles porque no quedaban fuerzas para enterrarlos. Jerusalén, una vez orgullosa y altiva, se había convertido en un cementerio viviente, y mientras todo esto ocurría, Nabucodonosor observaba desde su torre de mando. No era ignorancia ni indiferencia, era cálculo frío. Sabía exactamente qué estaba pasando dentro de la ciudad, porque había infiltrado espías entre los refugiados que huían en busca de misericordia. Cada relato que llegaba a su campamento confirmaba que la estrategia estaba funcionando. El hambre y el miedo hacían más estragos que cualquier catapulta. El libro de Lamentaciones 2:20 eleva un clamor desgarrador. Mira, oh Señor, y considera a quien has tratado así. ¿Comerán las mujeres el fruto de su vientre, los niños que cuidan con ternura? Jerusalén estaba viviendo una pesadilla que ni sus peores enemigos habrían imaginado.
Cuando Nabucodonosor supo que los soldados de Jerusalén ya no tenían fuerzas ni para empuñar una espada, comprendió que la batalla estaba ganada sin necesidad de una ofensiva final masiva. La paciencia había derrotado la resistencia. Después de 18 meses de asedio implacable, llegó el momento que tanto había esperado, la brecha final en la muralla. En la madrugada del 18 de julio del año 586 a.C. ocurrió lo inevitable. No fue una explosión estruendosa ni un derrumbe espectacular, sino una grieta precisa, silenciosa, que partió el muro norte. Según Jeremías 52:7, entonces fue abierta una brecha en la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron de noche. La apertura apenas medía 3 metros, pero fue suficiente para que 10 soldados babilonios avanzaran hombro con hombro, como una serpiente de hierro que se desliza sin resistencia. Los centinelas de Jerusalén vieron la grieta y el pánico los paralizó. Gritaron desesperados: «¡El muro ha caído! ¡El muro ha caído!». El caos se apoderó de la ciudad. Sedequías intentó organizar una última defensa, pero sus tropas estaban demasiado debilitadas por el hambre como para sostener una espada. Muchos simplemente dejaron caer sus armas y corrieron, buscando una salvación imposible. Los primeros en atravesar la brecha fueron los arqueros babilónicos, quienes rápidamente subieron a las torres vacías y comenzaron a disparar contra los defensores que intentaban huir por las callejuelas oscuras. En apenas 2 horas, la resistencia organizada de Jerusalén se había desintegrado por completo. En 2 Reyes 25:4 describe ese momento de desesperación. Entonces la ciudad fue tomada y todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre 2 muros junto al jardín del rey. Fue una retirada caótica, una fuga sin gloria. Los soldados que una vez defendieron la ciudad santa ahora escapaban a escondidas, mientras Babilonia sellaba el destino de Jerusalén. Ante la caída inminente de Jerusalén, Sedequías, el último rey de Judá, tomó la única decisión que le quedaba: huir bajo el manto de la oscuridad. Pero su escape no fue heroico, fue la huida desesperada de un líder que había perdido no solo su reino, sino también su dignidad. Nabucodonosor, desde lo alto de su carpa real, contempló la escena con fría satisfacción. Después de años de estrategias calculadas, meses de construcción de poderosas máquinas de asedio y un asedio implacable de 18 meses, la capital de Judá finalmente estaba a sus pies. Sin embargo, la conquista física de la ciudad era solo el inicio. Lo que vendría después sería la verdadera lección de poder que el rey babilonio quería dejar grabada en la historia. Nabucodonosor no buscaba simplemente la rendición de Jerusalén. Quería quebrar su espíritu, humillarla hasta la raíz. Y para lograrlo, ordenó una escena devastadora. Primero, trajo ante Sedequías a sus propios hijos, jóvenes príncipes que representaban el futuro de la dinastía davídica, el linaje que por generaciones había gobernado a Judá. Frente a ellos, el rey humillado cayó de rodillas, suplicando clemencia, ofreciendo riquezas, alianzas eternas y sumisión total. Pero el rey babilonio no era hombre de pactos en momentos de victoria. Con un simple gesto de la mano, indicó al verdugo que ejecutara la sentencia. 2 Reyes 25:7 describe el horror sin adornos. Degollaron a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y luego cegaron a Sedequías, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. La última visión que Sedequías tuvo en su vida fue la muerte de sus propios hijos, un recuerdo que lo perseguiría en la oscuridad perpetua de su ceguera. Nabucodonosor se aseguró de que su derrota no fuera solo física, sino también psicológica y espiritual. Sedequías sería llevado cautivo a Babilonia, no como rey, sino como un hombre roto, privado de vista y de esperanza. Pero la brutalidad no terminó allí.
El rey babilonio ordenó la ejecución de todos los nobles y líderes de Judá que habían sido capturados durante el asedio. Jeremías 52:10 confirma esta masacre. El rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías delante de él y también a todos los príncipes de Judá en Ribla. Era el fin de la clase dirigente de Jerusalén. Sin líderes, sin reyes, sin herederos, el reino de Judá quedaba desmantelado, incapaz de levantarse nuevamente. La crueldad que Nabucodonosor aplicó a Sedequías fue mucho más que castigo. Fue un mensaje para todas las naciones vecinas. Quien se atreviera a desafiar Babilonia enfrentaría no solo la derrota militar, sino también la humillación más profunda. Y aún quedaba el golpe final. Nabucodonosor había dejado el corazón espiritual de Jerusalén para el final, como quien reserva el trofeo más grande. El templo de Salomón, el lugar más sagrado para los israelitas, no era simplemente un edificio de piedra y oro. Era el símbolo tangible de la presencia divina, el orgullo nacional, el lugar donde generaciones habían adorado a su Dios. Destruirlo sería un mensaje claro. Ni siquiera el Dios de Israel había podido proteger a su pueblo. El 5 de agosto del año 586 a.C., el capitán de la guardia babilónica, Nabuzaradán, recibió la orden de llevar a cabo la destrucción. Entró en el templo con antorchas encendidas y hachas afiladas. 2 Reyes 25:9 lo describe con crudeza. Quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas importantes. Antes de reducirlo todo a cenizas, saquearon cada tesoro. Las majestuosas columnas de bronce llamadas Caquín y Boaz, que adornaban la entrada del templo, fueron derribadas y partidas en fragmentos para ser transportadas a Babilonia como botín de guerra. Los utensilios sagrados, el oro, la plata y todo lo que había sido consagrado para el culto fueron robados sin piedad. La destrucción del templo no fue solo una pérdida arquitectónica, fue un terremoto espiritual para el pueblo de Israel. Era como si el cielo mismo hubiera guardado silencio ante el sufrimiento de su pueblo. Pero como veremos, incluso en medio de la ruina más absoluta, el plan de Dios seguía avanzando, aunque los hombres no pudieran verlo todavía. El majestuoso mar de bronce, una estructura colosal que pesaba más de 30 toneladas, símbolo de la grandeza del antiguo templo, fue destruido sin misericordia. Los babilonios, empuñando enormes martillos de guerra, lo redujeron a fragmentos. Jeremías 52:17 lo documenta con precisión. Los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, así como las bases y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Cada objeto consagrado, desde los cálices hasta los candelabros, fue confiscado. Más de 200 carros fueron llenados con tesoros que generaciones habían dedicado a Dios. Pero incluso en medio de tanta destrucción, hubo un acto que dejó sin palabras a los propios soldados babilónicos. Nabuzaradán, comandante del ejército, dio la orden más impactante: incendiar el lugar santísimo, el espacio más sagrado sobre la tierra, el corazón espiritual del pueblo de Israel. En cuestión de horas, lo que antes había sido el centro de la adoración y la presencia divina quedó reducido a cenizas. El fuego ardió durante 3 días completos, y la columna de humo era visible a más de 50 kilómetros de distancia. Muchos israelitas que habían huido a las montañas contemplaron, impotentes y con lágrimas en los ojos, el fin de una era. Lamentaciones 2:7 expresa ese dolor incontenible. El Señor rechazó su altar, despreciando su santuario, y entregó en manos del enemigo las murallas de sus palacios. 1000 años de historia, de fe, de esperanza, desaparecieron en apenas 72 horas. Pero la destrucción del templo fue solo el inicio de un sufrimiento aún mayor. La devastación física fue seguida por una tragedia humana indescriptible.
Si crees que la justicia divina prevalece, aunque tarde en manifestarse, escribe en los comentarios: Dios es justo, y demuestra que aún hay quienes creen en la justicia eterna, porque lo que ocurrió con las mujeres y las familias que sobrevivieron a la caída de Jerusalén fue un dolor imposible de describir con palabras humanas. Lamentaciones 5:11 da testimonio del horror. Humillaron a las mujeres en Sión y a las jóvenes en las ciudades de Judá. Durante 3 días, Nabucodonosor permitió que sus tropas hicieran lo que quisieran en la ciudad conquistada. Las mujeres nobles que habían vivido en palacios fueron humilladas sin piedad. Las hijas de los sacerdotes que habían crecido dentro de la santidad del templo fueron ultrajadas entre sus ruinas. Madres que intentaban proteger a sus hijos fueron arrastradas ante ellos, incapaces de evitar la crueldad del enemigo. Las más jóvenes fueron separadas para ser llevadas cautivas a tierras extranjeras, donde serían forzadas a servir a quienes las habían derrotado. Las mayores, consideradas sin valor, fueron obligadas a cargar con los despojos saqueados de su propia ciudad, como animales de carga. Lamentaciones 1:18 refleja el gemido del pueblo. Escuchad, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis doncellas y mis jóvenes fueron llevados al cautiverio. Las que intentaron resistir encontraron la muerte en el acto. Las que sobrevivieron fueron marcadas como propiedad del ejército invasor, con señales imborrables en sus cuerpos y en sus almas. Madres e hijos fueron separados para siempre. Hermanas y hermanos jamás volvieron a encontrarse. Era el fin de Jerusalén tal como la conocían. La ciudad santa, que alguna vez fue orgullo de las naciones, ahora era un recuerdo doloroso en el corazón de quienes fueron arrancados de ella. Lamentaciones capítulo 1, versículo 16, recoge el lamento más profundo jamás escrito. Por estas cosas lloro, mis ojos fluyen con lágrimas. La escena era sobrecogedora. Aquellas mujeres que un día caminaron por las calles de Jerusalén con dignidad, reinas, princesas, hijas de comerciantes influyentes, ahora andaban encadenadas, cabizbajas, arrastrando el peso del dolor y de sus propias riquezas. Cargaban sobre sus hombros el oro y la plata que una vez adornaron sus palacios, ahora confiscados por Nabucodonosor como botín de guerra. Pero ni siquiera este sufrimiento humano era el objetivo final del monarca babilónico. Para él, lo que realmente importaba era algo aún más valioso: la riqueza acumulada de Jerusalén a lo largo de 4 siglos. Nabucodonosor no había llegado a aquella ciudad sagrada solo por el territorio. Él vino por el tesoro escondido tras sus murallas, el legado de generaciones enteras. El saqueo fue ejecutado con precisión militar. Nada fue dejado al azar. Jeremías 52, 17, 20 detalla cada pieza confiscada. Las imponentes columnas de bronce, las bases del templo, el mar de bronce, los calderos, los incensarios, las palanganas, las vasijas. Todo, absolutamente todo, desde el oro hasta la última pieza de plata. Según los registros, solo del templo sagrado se extrajeron unas 650 toneladas de oro puro y cerca de 1.300 toneladas de plata. A esto se sumaban miles de utensilios consagrados, piedras preciosas incrustadas en las paredes, joyas de la corona de David y Salomón, reservas de oro del tesoro nacional, marfil traído de tierras lejanas, especias exóticas, telas finas dignas de los reyes más poderosos. Segunda de Reyes 25, 13, 15 resume el botín. Quebraron y llevaron el bronce a Babilonia. Tomaron todo lo que era de oro y todo lo que era de plata. La operación fue tan gigantesca que Nabucodonosor organizó un convoy de 500 carros cargados exclusivamente con metales preciosos. Las riquezas transportadas formaban una caravana que se extendía por casi 15 kilómetros. Lo más irónico es que mucho de ese oro
había sido ofrecido voluntariamente por el pueblo judío como ofrenda a su Dios. Ahora, esos mismos tesoros financiarían templos paganos en la idolátrica Babilonia. Lamentaciones 1:10 expresa con amargura esa traición. Extendió el enemigo su mano sobre todos sus tesoros. Ella vio entrar en su santuario a las naciones. En apenas una semana, Nabucodonosor robó lo que Jerusalén había tardado siglos en reunir. La ciudad construida con el oro más fino de Ofir fue reducida a cenizas y escombros. Las riquezas que deberían haber glorificado al Dios eterno terminaron decorando los palacios de ídolos y falsos dioses. Pero Nabucodonosor no se conformó con saquear. Quería asegurarse de que Jerusalén jamás volviera a levantarse. No solo robó su presente, destruyó su futuro. Y así, en agosto del año 586 a.C., por primera vez en 1000 años, Jerusalén quedó completamente desierta. No se escuchaban voces humanas, no se elevaba el humo de los hogares, no resonaban las risas de los niños. Solo quedaban ruinas humeantes y el silbido del viento atravesando los muros quebrados. Lamentaciones 1:1 lo describe con desgarro. Cómo ha quedado solitaria la ciudad que estaba llena de gente, se ha convertido en viuda, la grande entre las naciones. El plan de Nabucodonosor había funcionado con precisión cruel. Jerusalén dejó de existir no solo como ciudad o nación, sino como amenaza para su imperio. Pero aunque el mundo viera en esto una victoria de Babilonia, en el corazón de todos quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Por qué el Dios de Israel permitió que su pueblo sufriera tal calamidad? Y si esta historia te ha impactado y quieres descubrir más sobre el destino de otras grandes ciudades de la antigüedad, haz clic ahora mismo en el vídeo que aparece en tu pantalla y acompáñanos a explorar el ascenso y caída de la mítica ciudad de Nínive.